Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que me están acompañando esta nueva semana. Ya es el penúltimo episodio de esta temporada. Es increíble, el tiempo vuela, pero acá yo feliz, especialmente con este episodio que en serio Dios sabe que llevo meses orando, entregándoselo porque de alguna u otra manera quería tocar este tema. Pero bueno, antes de entrar en calor con el tema, mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída, y hoy tengo un invitado. Él es un Wow Dad que me está acompañando desde Orlando, pero es colombiano. Felipe Echeverry, bienvenido a Wow Mom. Hola Linda, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí, o todas por estar aquí, pero al final pues estoy honrado, estoy contento, también muy emocionado de poder tocar este tema. Creo que nos va a traer mucha luz y mucha libertad. Y de nuevo, Linda, gracias por invitarme al programa. Para mí es un gusto y un honor. No, gracias a ti por estar con todas estas Wow Moms y algunos Wow Dads, como te comentaba ahora. Pero antes de entrar en el tema, y porque yo sé que yo a veces de lo apasionada soy intensa, te comentaba el segmento de la jaqueca, que ya todas las mamás lo conocen. Cuéntame, tú eres papá y me comentabas que tienes una hija de 24 y un hijo de 17, oh my God, y eres abuelo. O sea, le dije, wow. Entonces, cuéntame, ¿alguna jaqueca debas tener que nos quieras compartir con las Wow Moms? Muchas, pero mis hijos son bien diferentes. Rebeca tiene 24, Benjamín tiene 17. Rebeca nació cuando yo tenía 17 años. Wow. Y yo creo que nadie está listo a los 17 años para ser papá, pero por la misericordia de Dios lo logramos. Y Rebeca es un milagro. Es un milagro porque en muchos sentidos, pero a los 18 años Rebeca se fue de la casa y estuvo 2 años por fuera. No volvimos a hablar por 2 años. Nos separamos completamente. Entonces fue una larga jaqueca de casi 2 años que fue muy, muy difícil de manejar. Pero Dios es tan lindo y la historia de Dios siempre vuelve a la restauración y a la restitución, que a los 20 años que nos vinimos para los Estados Unidos, ella se vino con nosotros a acompañarnos para que nos instaláramos acá y nunca más se fue. Y hoy vive con nosotros, vive con su esposo en la misma casa con nosotros, y ahora tenemos una hermosa nieta, Olivia Rose, que tiene 6 meses y entonces es el paquete completo, ¿no? Pero esos 2 años fueron una jaqueca tremenda. Wow, claro, me imagino. Y mira que por acá han pasado muchas psicólogas, bueno, muchas mamás que han tenido esta clase de jaquecas, que al final ellas decían, y me imagino que pues a ti también te pasó, que uno siempre quiere como que tener a sus hijos guardaditos, que no les pase nada, pero llega un punto donde uno tiene que soltar, y con eso uno no dice que no le importe, pero es como que Dios, tú tienes el control, ¿no? Sí, total. Y sobre todo, digamos, en el contexto nuestro, desde ese entonces nosotros pastoreábamos una iglesia en Bogotá, Colombia, y veníamos con esa idea y esa presión de que los hijos del pastor tienen que ser perfectos. Entonces fue difícil manejarlo en ese momento, pero eso después trajo mucha libertad y nos permitió vivir también, digamos, la vida familiar en la fe de una manera distinta, sin esas presiones mentirosas e hipócritas de querer mostrar que todo en nuestras casas es perfecto cuando en realidad no lo es. Tenemos los mismos problemas que todo el mundo y tenemos las mismas herramientas para enfrentarlos, y bueno, esa es otra historia para otro día y otro tema, pero Claro. Estoy de acuerdo contigo. Wow, bueno, y Wow Moms, les cuento ya para darles un poco más de background de Felipe. Él es esposo, papá y abuelo, como decía, con más de 20 años como miembro de equipos pastorales en diferentes ministerios. Felipe y su esposa Catalina estuvieron pastoreando una iglesia llamada Viva en la ciudad de Bogotá, lo que nos estabas comentando, del año 2016 al 2020, año en que vinieron a Estados Unidos a un reto de carácter misionero.
Felipe ejerce una función de apoyo ministerial y pastoral sobre algunas comunidades locales en América Latina y actualmente es pastor de Neuma Church en la ciudad de Orlando. También tienes un proyecto llamado Marte, un podcast fuera de este mundo, así que wow, moms, para que vayan y lo busquen, un espacio de conversación que llega con el mensaje de Jesús a miles de personas alrededor del mundo. Bueno, ya ahora sí, les cuento que este episodio no es apto para religiosos y aquí vamos a pisar muchos callos y les quiero contar cómo surgió todo esto. Una vez yo estaba simplemente salí a trotar y estaba escuchando una prédica de Dante Gebel y me llamó mucho la atención que en esta prédica él estaba hablando de fronteras y entonces él, entre todo lo que decía, estaba hablando de los límites y mencionó que hay muchas iglesias que controlan a las personas que van, que las personas no pueden hacer nada si no le piden permiso al pastor. Hasta contaba el chiste de que, ay, pastor, me voy de vacaciones 5 días, ore por mí. Y decía, no, 3, así. Y bueno, y entonces entre chiste y chanza, pues es real. Entonces yo compartí unas historias y empecé a recibir mensajes. Me pasó esto, lo viví. Entonces Dios me empezó a inquietar y contacté a un amigo. Él es influencer cristiano, por decirlo de alguna manera, escribe súper chévere. Hablamos, subimos un post sobre el abuso espiritual. Eso fue una bomba. Empezó a escribirnos gente de muchísimos lugares de Latinoamérica. No estoy hablando, en mi caso, de acá de Miami o de Colombia, que soy colombiana, sino de muchos lugares, exponiendo sus situaciones, sus experiencias, lo que habían pasado. Entonces yo dije, bueno, lo mío, más que escribir, es hacer videos. Entonces ya subimos un post, ahora vamos a hacer un reel y cada situación que puse en este reel fue real. O sea, esto no fue inventado, esto fueron situaciones que me escribieron, que en serio parece, o sea, uno dice realidad o ficción y qué triste pues que sea realidad. Y peor, o sea, y entonces cientos de mensajes. Y obviamente, y la verdad, el 95% de los mensajes eran buenos, pero no faltaba el malo como, ay, ustedes rebeldes, que no se quieren sujetar, bueno, en fin. Entonces, desde ese entonces yo ya estaba con esta carga para tocar este tema aquí en Wow Mom y puede que digan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las Wow Moms? Muchísimo, porque muchas mamás me escribían cargadas que ya tenían que estar con su familia, ya se sentían obligadas yendo a la iglesia, que no tenían esta libertad, que al final pues no solo les afecta a ellas como mamá, sino a toda la familia. Y así es como me crucé contigo en Instagram, porque Dios también puso esa carga en tu corazón y me encanta porque pues Dios sabe cómo hacer las cosas y por eso estás aquí en Wow Mom. Entonces esta súper introducción de este tema sobre el abuso espiritual. Te quiero preguntar antes que de cualquier cosa, ¿tú has pasado por esto? Sí, indiscutiblemente sí. Digamos que yo he podido evidenciar y experimentar el abuso desde muy temprano en la fe, de diferentes formas y en diferentes niveles de intensidad. Tuve un episodio muy complejo, ahora último, hace unos 4 años, donde ya hubo, digamos, unos aspectos que tuvieron que manejarse incluso a nivel legal, pero digamos que no voy a hablar ahorita mismo de eso, pero la respuesta es sí. Y producto de eso, yo me tomé casi 2 años sabáticos a nivel ministerial. Por primera vez, pues digamos que ya llevo muchos años en el ministerio y uno empieza esta carrera del ministerio como cualquier otra carrera en la vida y una vez tú tienes, digamos, un ritmo, una atracción, una infraestructura, una gente, es muy difícil parar. Y Dios empezó a hablarme, tienes que parar para sanar, tienes que parar para perdonar, tienes que parar, porque me di cuenta que gran parte de lo que empecé a hablar y a comunicar, especialmente después de este último episodio, que fue el más duro de todos, estaba demasiado contaminado con mi dolor y con mis heridas. Al final, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si uno tiene un corazón que está herido, por más que tenga buenas intenciones, por más que tenga un deseo genuino de construir, hay un mensaje que se contamina.
y que no se recibe igual porque parte desde la herida, parte desde el dolor. Entonces tomamos una decisión muy importante que fue parar. Nos tomamos un sabático que inicialmente iba a ser 1 año, terminaron siendo casi 2 y fue la mejor decisión de mi vida. Pero entonces eso lo cuento en realidad porque pues finalmente no vengo aquí a hablar de mi proceso y de mis experiencias, sino lo cuento es para que digamos que ser claro en que nada de lo que hago, escribo o digo está causado por heridas o raíces de amargura o situaciones no resueltas, sino nacen desde el propósito y la convicción de que aquellas cosas que nosotros vivimos se pueden evitar para que otros no las vivan, tanto generando conciencia en la gente que está, vamos a decirlo, dentro de una comunidad, dentro de una iglesia o bajo alguna estructura de autoridad, y tanto para aquellos que están sobre autoridad o que están liderando. Creo que esos mensajes resuenan y generan conciencia. En estos días me escribió un pastor y, a diferencia de muchos que me escriben diciéndome usted está herido, vaya sane, usted no debería estar hablando de esto, está exponiendo enfrente de la gente lo que no debería exponer, cosas de ese tipo, me escribió un pastor a quien respeto muchísimo, por cierto, que pues considero una autoridad espiritual, y me dijo, lo felicito porque lo que usted está hablando es una voz profética de necesaria, que nos lleva a todos nosotros, a los que estamos en autoridad, a la reflexión y a revisar si algo de lo que estamos haciendo puede estar lastimando y dañando a aquellas personas por quienes Cristo murió. Entonces creo que pues ahí estamos en ese viaje. La respuesta larga, corta tu pregunta, la larga ya te la di, sí he sido víctima de abuso. Pero te voy a decir algo también, y no tengo temor en decirlo, y probablemente escriba sobre eso más adelante. También he abusado, ¿sí? Porque fui parte de esas estructuras por muchos años. Estuve metido en ministerios abusivos, controladores, fui parte de eso, y sin darme cuenta, pues repliqué y promoví círculos de abuso. Claro, ni cerca lo que yo viví en esta última etapa, pero en el pasado uno empieza a mirar, oiga, eso es abuso, eso es control, eso es manipulación, eso no está bien. Entonces, creo que muchas cosas también las replicamos, fuimos parte de eso. Claro. Y mira que de todos modos con eso que dices, creo que yo también abusé. En serio, es un paso muy importante cuando uno reconoce algo, ¿no? Y digamos, por ejemplo, ya hablando como mamás, que a veces uno ve patrones que hicieron los papás con uno, los abuelos de maltrato, y uno quiere parar eso con sus hijos porque uno de pronto se ve que está cayendo en lo mismo. Perdón, uno está cayendo en lo mismo que uno en algún momento dijo, yo nunca voy a hacer esto con mis hijos, pero hay un término que dice como que uno se tiene que rematernar, entonces es como borrar, y mira que hasta es bíblico, cuando uno dice que tiene que todo es nuevo, o sea, como que Dios limpia nuestros pensamientos, todo para empezar de nuevo, y pues en este caso que tú viviste por ese abuso en una iglesia y eso, te diste cuenta que estabas haciendo lo mismo, pero qué bueno que te concientizaste. Como que uno crea conciencia de eso. Y mira que de pronto algunas mamás pueden estar ahí medio perdidas y puede que digan, bueno, pero ¿a qué se refieren exactamente con esto de abuso espiritual? Pues miren, se trata de cuando líderes usan la fe para manipular, controlar o silenciar, distorsionando el mensaje de amor y libertad que debería estar en el centro. No es un ataque a la fe ni a quienes encuentran esperanza en ella. Este episodio es una denuncia al mal uso del poder, a la manipulación emocional y al daño de muchos, al daño que muchos han sufrido en el nombre de Dios. Porque sanar también implica hablar, nombrar lo que dolió y darle espacio a las historias que han sido calladas por mucho tiempo. En mi caso, nunca me ha pasado. Te lo comentaba ahora, le cuento a las wow moms porque como siempre a veces las personas tratan de buscarle la quinta pata al gato. A mí nunca me ha pasado esto de estar herida emocionalmente. De otras maneras me hirieron en la iglesia, sí, pues porque no hay iglesia perfecta, pero no esto, pero sí conozco muchísima gente, y con lo que les contaba del post y el video que subí, gente que ni conozco personalmente, pero me escribieron. Entonces siento que sí, como que Dios me puso en esta plataforma, las redes y todo esto para poder hablar de este tema que, como leí ahora, se ha tratado de silenciar. Y esto no va en contra de ninguna iglesia específica o pastores, porque yo amo a la iglesia, creo que definitivamente uno se tiene que congregar, pero también identificar estas cosas hacen que uno pueda crecer en un lugar sano y
y también poderle brindar eso a sus hijos, porque tristemente pues vemos cómo personas que pasan por eso después no quieren saber de una iglesia, sea buena, mala o la que sea, pero no quieren saber. Entonces cuéntame, te comentaba que cuando yo subí este post, como pude identificar 4 tipos de personas que están en esta manipulación. Una son las personas que ni se han dado cuenta que están en un lugar así, porque de pronto, no sé, llegaron, se convirtieron al cristianismo en esa iglesia y es algo que creen que es normal, como las relaciones abusivas, cuando el novio te pega y tú crees que eso es lo normal y pues esa es tu normalidad. El otro es el que se dio cuenta, pero que le da miedo salir, que pareciera una mafia o una cosa de que es fácil entrar pero no salir y tienen miedo. El tercero son los que ya se dieron cuenta y salieron y están súper heridos, no quieren saber de ninguna iglesia, de Dios, absolutamente nada. Y los cuartos, que diría que es como que donde queremos que todos están, es que se dieron cuenta, salieron, pero han sanado. O sea, ¿dónde estás tú? ¿No? Entonces, cuéntame, para hablarle a las personas que no se han dado cuenta que están en un lugar dañino y tóxico, ¿cuáles son esos red flags, como esas banderas rojas que ellos podrían identificar si ven eso en su iglesia o en el liderazgo? Muy buena pregunta. Yo pienso que lugares, por ejemplo, que no permiten el pensamiento crítico, que no permiten la crítica constructiva, casi que uno podría decir que no invitan a la gente a que piense o a que se acerque a las escrituras y cuestione de alguna manera las cosas que se le están enseñando y que se le están poniendo por delante, sino donde todo lo que se enseña es esto es así, no mire ninguna otra verdad, no lea nada, no mire otro ministerio, no escuche otros pastores, que tú empieces a ver como un comportamiento un poco sectario. Creo que esa es una bandera roja, ¿no? Cuando no hay espacio para pensar, cuando no hay espacio para cuestionar. Y finalmente, pues tenemos que tener esos espacios. Somos seres supremamente inteligentes, pensantes. Dios nos diseñó con un cerebro maravilloso. Entonces, creo que necesitamos poder generar espacios de crítica y de cuestionamiento saludables, por supuesto, y comunidades donde eso se silencia, donde eso se calla, donde ese tipo de comportamientos se marginan. Yo creo que eso es un red flag, sin duda. Ok. Y por ejemplo, porque hay personas que digamos, o sea, y con todo esto, pues, digamos, de las que me escribieron, que les prohíben cosas. Entonces, por ejemplo, y digamos, tú como pastor lo puedes hablar, porque digamos, yo no soy esposa de pastor, ni soy pastora, ni nada, pero una cosa es que yo te pueda como amiga, digamos que estoy hablando con una amiga y yo te digo como, no, mira, yo te recomiendo tal cosa, o hasta, pues, creería que ¿cómo se llama eso? O sea, en una consejería, se me olvidó el nombre. Bueno, la ética del consejero es que a ti te pone sobre la mesa, ok, esto es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, esto es lo que puedes hacer, pero al final eres tú el que toma una decisión. Yo no te puedo obligar y decir, tienes que hacer esto. Entonces, en esto como pastor, ¿cómo lo ves cuando obligan o imponen esas cosas de que sí o sí tienes que hacer? No, esa también es otra red flag tremenda. Yo creo que eso es un abuso de autoridad absoluto. Creo que el lugar de ningún pastor es microgerenciar la vida de la gente, meterse en sus decisiones personales, imponerle los caminos que debe tomar. Al final es un ejercicio de consejería pastoral, de acompañamiento, de entregar información, de mostrar, como dices tú, el consejo bíblico. Ni siquiera debería ser el consejo de la opinión personal o de lo que yo pienso o a mí me parece, sino que dicen las escrituras frente a esa realidad. Pero cada quien tiene que tomar sus decisiones. Dios mismo, piensa en esto, Dios mismo no nos controla. Y si hay alguien que nos podría controlar es Él. Puso el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es una fuerza superpoderosa que si quisiera podría violentar nuestra voluntad y forzarnos a decidir. No lo hace. Nos da absolutamente la capacidad de decidir. Entonces, eso es supremamente complejo
Y yo pienso que esas cosas se normalizan en muchos ministerios. Yo, en uno de los ministerios de los que fuimos hace muchos años parte y donde quizás empezamos como a nacer en la fe, eso se veía mucho. Hay que pedirle permiso al pastor para con quién me va a casar, hay que pedirle permiso al pastor para comprar un carro, hay que pedirle permiso al pastor para cambiarme de casa, hay que pedirle permiso al pastor para irme de vacaciones. Diferente es que yo tenga un rol dentro de la estructura organizacional de la iglesia súper importante y mi ausencia sea crítica y yo lo sepa y necesite notificar, voy a tomarme unas vacaciones. Eso es algo totalmente distinto y por eso yo creo que todo tiene un lugar y todo tiene un equilibrio y un balance. Pero pedir permiso, tener temor, porque entonces ¿será que sí me van a dejar o no me van a dejar? Que lo he visto muchísimo, he visto eso. O que el pastor me apruebe mi novia, o que el pastor me apruebe estudiar esta carrera, o que me estoy pensando ir del país a otro país a estudiar, que el pastor me lo apruebe o que el pastor me dé permiso. Yo creo que eso es tóxico. Eso de entrada muestra que hay una relación tóxica. Yo no manejo las cosas de esa manera. Sí fui parte de iglesias que lo hicieron así. Y que pretendían controlar todo, hasta dónde inviertes tu dinero. Muy complejo, muy complicado. Eso en ningún lado refleja el liderazgo que Jesús nos modeló. Y digamos, por ejemplo, creo que hay una línea muy, muy delgada en eso de rendimiento de cuentas, ¿no? Porque uno, digamos, acá uno dice accountability. Entonces, digamos que, no sé, pongo un ejemplo. Estoy luchando con el alcohol. Entonces, ok, necesito un líder o alguien como que le diga, uy, mira, Felipe, es que me caí este día, o sea, no sé. Entonces tú oras por mí, todo esto, pero ¿en qué punto ese rendimiento de cuentas se convierte en control? Porque, o sea, puse este ejemplo porque fue el primero que se me vino a la cabeza, pero puede ser de lo que sea. Claro. Yo pienso que la rendición de cuentas es un mecanismo que yo, como quien quiere progresar, establezco y determino en mi vida y decido a quién se las voy a rendir. No se imponen, ¿verdad? O sea, yo no te impongo, Linda, ahora tú me vas a rendir cuentas a mí y me vas a estar diciendo todos los días a qué horas te acuestas y a qué horas prendiste el celular, ¿sí? Eso lo puedo hacer yo con, no sé, mi hijo cuando tiene 7 años, 8 años, 9 años. Pero mi hijo de 18 años, o va a cumplir 18 años, yo no me relaciono con él de esa manera. ¿Sí? Yo me siento con él, hablamos, tenemos una conversación, tenemos una relación honesta. Él me rinde cuentas porque soy su papá, pero yo no controlo su vida. Yo no controlo sus decisiones, no controlo sus acciones, no violento su integridad y su voluntad. Entonces creo que, como tú bien dices, es una línea fina. Creo que por un lado está, porque al final recuerda que los seres humanos somos pendulares, ¿no? Entonces siempre hay una tendencia a estar en algún lado del extremo del péndulo. O abuso de autoridad o un libertinaje absoluto. Y no tiene por qué estar en ninguno de los dos extremos. Yo creo que las relaciones de rendición de cuentas, las relaciones pastorales saludables, las relaciones de autoridad espiritual saludables son súper bonitas y súper necesarias, pero la rendición de cuentas, yo por ejemplo tengo mi pastor, él pastorea mi vida, pastorea mi familia, o sea, es una persona que me ama y que cuida de mí, pero realmente soy yo el que lo busca, ¿me entiendes? Él no está aquí todos los días tocando a la puerta de mi casa o llamándome, ¿qué hubo? ¿Cómo vas en tu matrimonio? Sino yo soy el que tengo acceso a ese cuidado pastoral y lo busco y le digo, oye, quiero rendirte cuentas de algo, quiero decirte algo que está pasando en mi vida, pero él no se mete de alguna manera donde yo no le permito, él no se mete donde yo no lo invito, y creo que ese modelo nos lo dejó Jesús. Cuando uno mira las cartas a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 3, Jesús, cuando está reprendiendo a la iglesia porque es fría, porque es tibia y no es fría ni caliente, le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, el mismo Jesús, que no le está hablando a un inconverso, le está hablando a una iglesia, porque ese pasaje, pero este es otro tema, pero ese pasaje lo usan mucho para evangelizar, para decirle a la gente es que tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. No, eso está hablándole a un cristiano que le cerró la puerta y Jesús dice, yo estoy en la puerta y llamo. Si tú abres, yo entro.
Y yo creo que así tiene que ser la relación pastoral. Yo voy a estar acá. Yo a veces toco, hey, Linda, ¿cómo van? Daniel, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo vas? Pero si no me abren la puerta, yo no la voy a tumbar. Entonces yo no me voy a... Mira, muéstrame el celular, muéstrame tus conversaciones, muéstrame qué estás haciendo, muéstrame tu cuenta bancaria para ver si estás dando o no estás dando. Esa no es una relación saludable, eso no es bíblico. Bíblico es estar presente, estar dispuesto y disponible. Y de nuevo, si me invitas a entrar, yo entro. Y si me invitas a dar una voz de consejo, te voy a dar el consejo y te voy a decir lo que yo pienso que deberías hacer de acuerdo a la palabra, pero al final tú tomas la decisión. Eso es como cuando uno va al médico y le dicen, esta es la prescripción, ¿no? Este es el diagnóstico, esto es la receta. El médico no se viene aquí todos los días a ver si tomaste la pastilla a la hora que era, si te pusiste el ungüento, si seguiste las recomendaciones de la dieta. Él te da unas recomendaciones y confía en que tú tienes la madurez para saber lo que te conviene. Claro, sí, no es de imponer las cosas y en esto creo que tiene que ver mucho los límites, ¿no? Y mira que me llama la atención que he visto que estas mismas iglesias o este tipo de liderazgo habla de límites, pero para las otras personas, pero cuando tú le llegas a poner límites a ellos es como el rebelde, como mejor dicho. Entonces ahora que le estamos hablando a estas personas que no se han dado cuenta que están en una iglesia así, y algo que podría decir es que cuando tú vas como oveja a la iglesia, o sea, apenas vas, recibes palabra y te vas, nunca te vas a dar cuenta si una iglesia está haciendo así. Es cuando entras al liderazgo, ¿no? Es cuando entras como a lo más íntimo, lo típico. Cuando se te meten al rancho es cuando te empiezas a dar cuenta de las cosas. Y te lo digo porque de todas esas historias que me compartían, decían eso, o sea, que cuando alguien se paraba, entonces te voy a poner algo exactamente que me dijeron. Entré a servir y me metí de cabeza súper emocionada, pero cuando yo empecé a poner límites como no, mira, yo no puedo ir tal día y uno no está diciendo que va a dejar las cosas tiradas, pues porque obviamente si tú vas a servir es un compromiso y uno tiene que ser responsable, pero pues uno como adulto dice un ejemplo, en un mes no voy a poder estar, pero esta persona sí, y pues uno no va a dejar las cosas botadas porque no está lo que hablabas ahora de los extremos, pero empezaban con la culpa. Pero ¿y por qué no vas a estar acá? No, es que mi familia, mis hijas, pero mira que yo también soy mamá, mira que ella también tiene sus hijas y está aquí sirviendo. Entonces te empiezan con esa culpa y te empiezan a hacer sentir mal y tú empiezas a ver, wow, si toda la gente que está acá, hablando de mamás, tienen sus hijos y están acá y están el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. ¿Cómo voy a decir que no, que tengo hijos si ellas también tienen hijos? Ok, está bien, sí. Y empiezan a usar como esa culpa y esa cosa para hacerte actuar, que al final cuando uno sirve uno lo hace con amor, que obviamente se necesita un compromiso, pero ya empieza a ser como esa carga y después como no, si digo que ya no más, ahora ¿qué van a decir? Mejor dicho, entonces se convierte así también en eso, ¿no? Sí, eso que dices es muy interesante y yo pienso que en todo este tema de abuso de autoridad está la responsabilidad de quienes están sobre autoridad abusando. Está la responsabilidad de quienes son parte de esa cultura o de esa comunidad y replican, promueven y se prestan para que esas prácticas sigan sucediendo. Y está quienes quizás pueden estar bajo esas estructuras abusivas, experimentando de alguna manera el abuso y generando conciencia de que quizás están siendo abusados, pero lo que tú llamas culpa, que es cierto, el ejemplo que diste, que es muy profundo y es real, en ocasiones también es un problema de motivaciones, porque la pregunta entonces es ¿cuál es la motivación con que estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo para agradar a la gente? Porque si yo sirvo para agradar a la gente, si yo sirvo para agradar al líder, si yo sirvo para agradar al pastor, voy a ser muy fácil de manipular, porque cada vez que esa voz me diga, ay, pero mira que otros sí lo hacen, ay, pero no volviste a la iglesia, ay, pero tal cosa, esas palabras van a calar muy fuerte dentro de mí porque yo es a esa persona a la que estoy tratando de agradar. Pero si yo tengo claro que esto se trata de servir a Dios y que a Dios se le puede servir más allá de las cuatro paredes de la iglesia, yo tengo paz en mi corazón, porque yo entiendo que mi familia también es servicio a Dios, que mi hijo y ser un buen padre también es servicio a Dios. Entonces no cargo con esa culpa, pero no cargo con esa culpa
porque también desde mi corazón yo he trabajado en sanar aquellas cosas que no se han resuelto. Por eso yo hablé de mi propio proceso y de cómo yo tuve que pasar por un proceso de sabático de sanidad para volver y no solamente decir, uy, ya sané lo que me pasó, sino ya sané lo que me pasó y ya me puse en un lugar para que esto no me vuelva nunca más a pasar. Porque yo me di cuenta en el proceso que aunque yo fui víctima, yo fui muy permisivo y me dejé abusar. ¿Y por qué me dejé abusar? Porque tenía muchos temas no resueltos en mi corazón desde mi niñez. Y entonces yo terminé permitiendo que pasaran ciertos límites en mi vida porque yo estaba buscando la aprobación del hombre, porque yo estaba buscando el reconocimiento, porque yo estaba buscando encajar, porque yo estaba buscando pertenecer. Y en esa cultura la única manera de hacerlo es siendo la persona que la da toda, que no duerme, que va a la milla extra, que pone por encima de todas las cosas, pone por encima de todas las cosas el ministerio. Entonces termina uno mismo abusándose a uno mismo. Yo digo que uno mismo a veces se autosabotea y tenemos que tener mucho cuidado con eso también, con las motivaciones con las que estamos haciendo las cosas. Ahora, también dijiste algo importante y no lo quiero dejar pasar, y es personas que van el domingo a la iglesia, se sientan, reciben un mensaje y ese es su cristianismo. De domingo en domingo van, reciben un mensaje y se van. Así sea que sirvan o no sirvan, no importa. Es muy fácil ser confundido y ser manipulado si yo no tengo una relación con la palabra de Dios, si yo no tengo una relación con Jesús, si yo no leo la Biblia. Y yo insisto demasiado en este tiempo, cada persona que está en el camino de seguir a Jesús tiene que relacionarse con este texto, tiene que leer su Biblia, tiene que conocer al Jesús de los evangelios, porque ese es el filtro a través del cual yo puedo juzgar si lo que estoy viendo es correcto o no. No es solamente el filtro de mis emociones, no es solamente el filtro de lo que me dice la cultura, no es solamente el filtro de lo que dicen mis amigos, porque esos todos pueden estar equivocados, pueden tener la razón, pero pueden estar equivocados. Entonces yo busco mensajes que no que sean correctos, sino que sean bíblicamente correctos. Y desde ese filtro voy a poder entonces de alguna manera estar mucho más protegido. Entonces yo creo que todos debemos tener una relación con la Biblia. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditar en ella y a partir de ese conocimiento entonces yo empiezo a decir esto a mí no me cuadra, esto no es lo que yo estoy viendo en Jesús, etcétera. Claro. Y mira que en esto de los red flags, por ejemplo, o sea, eso que dices, cuando uno lee la palabra y la profundiza, no se deja meter los dedos a la boca, como diría uno, ¿no? Como dicen coloquialmente. Y con esto de los red flags, por ejemplo, puede que alguien que me está viendo y dice, pero sabes que a mí nunca me han hecho esto. Yo he visto de pronto cómo se lo han hecho a otras personas, pero a mí no. Cuando subí este famoso post, alguien me puso, en mi caso fue al revés. A mí, o sea, yo me fui y no me pusieron problema de irme porque mi diezmo no era grande. No era así como, no significaba algo. Entonces realmente, y entonces yo he podido ver que de pronto las personas que tienen algún estatus, ya sea económico o lo que sea, a esas personas sí no se meten con ellas porque me puede afectar mi diezmo o me puede afectar algo. Entonces, te lo digo, yo a alguien le dije, ¿a ti no te parece raro? O sea, y en serio yo era como que Dios ayúdame, porque como que uno a veces quiere tratar de quitarle la venda de los ojos, pero pues ya sabe uno que ya se lo entrega a Dios en oración. Y yo le dije, ¿a ti no te parece raro que todas las personas que se han ido de la iglesia, de tu iglesia, todas son rebeldes? O sea, porque uno sabe que hay un rebelde, o sea, no falta el que hay, el que quería estar con esta y con esta, y en fin, o sea, de esos hay. Pero yo no puedo creer que toda la gente que se ha ido es rebelde, es mala, es del diablo, personas que uno ve que tienen una relación con Dios, que han dado fruto, que por ejemplo ya se fueron y salieron y listo, estas personas no están en esa parte de los heridos, sino pues tuvieron su tiempo de sanidad y eso. ¿A ti no te parece raro que todo el mundo sea un rebelde? Porque entonces es como que yo lo confrontaba, o sea, le decía, y me decía, no, es que el pastor dijo que tal cosa. Entonces yo decía, o sea, en serio, si yo soy sensata, y a mí tú, Felipe, te me acercas y me dices, Linda, yo creo que tú estás siendo muy creída, como mi nickname. Y yo digo, una persona me lo está diciendo, ay, eso es carreta, pero si ya me lo dicen 2, 3, 4, 10,
como líder o pastor o lo que sea, pues yo ya voy a decir, oh my God, algo está pasando, ¿no? O sea, pues porque son estas personas que de pronto tuvieron las agallas de acercarse al pastor o al líder a decirle, no estoy de acuerdo con esto, pero es el rebelde. Entonces yo digo, Dios mío, si tantas personas se acercaron a decir que ven que en mí algo, el control, no sé, ahora esto de la prosperidad que está de moda, o sea, no sé, ¿será que podría examinarme? Pero no, al final todos son malos, todos son rebeldes. ¿Y cuál es la actitud del líder? Que cuando se van, cierran esas puertas y ya no son más amigos. O sea, en el video yo lo puse, te bloqueo, te dejo de seguir. Y cualquier persona que se acerque a ti a hablarte mal de mí, aléjate porque es del diablo. Entonces, o sea, ¿cómo crees que se puede llegar a controlar esto? O que hasta qué le puedes decir a estas personas que están pasando por esto, porque uno dice, Dios mío, no puedo creer que todo el mundo lo vea y tú no. O si ya uno está tratando de luchar con sus fuerzas, no sé. Un pastor amigo decía hace muchos años, me dijo, qué curioso que para los pastores, decía él, cuando la gente se va de la iglesia se las llevó el diablo, pero cuando llegan Dios las trajo. Y es como esa doble moral o esa dicotomía, ¿no? Te fuiste de mi iglesia, el diablo se lo llevó. Pero me llegó alguien de otra iglesia, Dios me lo trajo. Y es la misma persona. Creo que los seres humanos somos muy complejos. Creo que el conflicto es inevitable. Y creo que nosotros sí podemos evitar la ruptura relacional. Y la iglesia vista como una comunidad de fe de personas que estamos en un proceso de perfeccionamiento y de transformación, pero que no somos perfectos, tenemos que tener dentro del concepto del amor, tenemos que tener espacio para la falla, para el error, para la equivocación. Eso hablando, digamos, un poco de lo que tiene que ver con los conflictos que terminan en ruptura relacional, que son súper comunes. Personas que se van de las iglesias por la motivación que sea, y entonces al irse se genera una ruptura y no se le vuelve a hablar, pero ellos tampoco vuelven a llamar y se genera una tensión entre se fue y ahora habla mal de nosotros y ahora el que se fue dice yo me fui y no me volvieron a llamar. Creo que eso es la carne de la gente, eso es la inmadurez de la gente, y creo que ese es un patrón que tenemos que ser mejores, tenemos que hacerlo mejor, tenemos que aprender a dejar ir a la gente con dignidad y con amor y a mantener siempre puentes tendidos, puertas abiertas, y tenemos que aprender a irnos también con dignidad y con amor. Pero cuando ya no estamos hablando de simplemente una ruptura relacional porque hubo conflicto y diferencia, sino estamos hablando de el rebelde, como dices tú, de la persona que se levantó y vio algo que no estaba realmente bien, habló de eso y lo expulsaron o lo marginaron o lo hicieron sentir mal al punto que la única salida fue irse. Esa es otra conversación y es más relacionada obviamente con lo que estamos hablando aquí hoy. Creo que en ese caso definitivamente uno no se puede dejar poner ese rótulo porque pues uno no es rebelde por pensar diferente, uno no es rebelde por cuestionar o preguntar, uno no es rebelde por no tragar entero, uno no es rebelde por levantar la mano en el contexto correcto y en el momento correcto y con honra y con respeto manifestar su inquietud o su inconformidad. Y sí, definitivamente con lo que uno se está encontrando sistemáticamente cada vez que trata de denunciar o de expresar algo es con rechazo, con que te callan, con que te ponen a un lado, con que te rotulan. Seguir ahí es muy complejo. O sea, a mí me han escrito personas a partir de algunas publicaciones que yo he hecho y me dicen, yo estoy viviendo exactamente eso, pero mis pastores no me escuchan, me dicen que a mí se me metió el diablo, que yo soy Jezabel, que yo voy a dividir la iglesia, que lo que sea, ¿no? Y como que ellos están buscando que yo les diga, oye, vete de ahí. Pero yo nunca a nadie linda le he dicho, vete de esa iglesia. Solo lo hice una vez con un amigo porque estaba en una iglesia donde yo sabía dónde estaba y con quién estaba. Y esa persona es mi amigo. Y yo no voy a dejar que mi amigo, o sea, ya si él quiere seguir es problema de él. Pero en términos generales a un extraño, a alguien que me escribe por redes, yo nunca le voy a decir, uy, si te tienes que ir de ahí. Sí. Yo le devuelvo la pregunta, ok, ¿ya viste todo eso? ¿Y qué te está impidiendo tomar una decisión? No, es que
Me dicen que si me voy a secar, me dicen que si me voy si me aparto se va a ir la bendición de mi vida, que si me aparto soy un rebelde, que soy del diablo. Entonces la gente sí tiene temor genuino, es un temor genuino, pero es un temor también que viene por desconocimiento. Porque si tú lees las escrituras, muchas de esas cosas y esas conductas opresivas y manipuladoras no son reales. Pero ¿por qué te vas a secar? ¿Pero por qué vas a ser del diablo si te vas? Entonces, hay que cuestionar lo que me están diciendo, hay que mirar y por qué, y cuál es el fundamento de eso, y eso en qué se basa, en que el pastor dijo, en que el líder dijo, en que el profeta que invitaron vino y lo reforzó. Al final son unos sistemas que a veces están muy entretejidos y que se soportan y se respaldan unos a otros. Yo me acuerdo que yo fui parte hace muchos años de una iglesia donde la estrategia del pastor para poder seguir como controlando a la gente era traer de afuera al profeta, al apóstol, al evangelista, pero él los briefeaba, él les daba un briefing y les decía, mira, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que está pasando, esto es lo que se me está saliendo de control, necesito que usted venga como una voz de autoridad y le hable a ese problema, ¿no? Y entonces la típica, ese predicador o ese pastor que venía invitado decía, yo no sé por qué yo estoy diciendo esto, pero, y uno por dentro yo decía, pero si yo sí sé que tú sabes por qué lo estás diciendo, yo estuve en la reunión en la que el pastor te dijo lo que estaba pasando. Entonces, tengo un amigo que es, voy a decir fue pastor, aunque pues eso no existe tal cosa, uno tiene un llamado y punto, pero él fue pastor y luego se apartó del ministerio y ahora trabaja con una multinacional. Y el otro día fuimos a almorzar y le dije, oye, ¿usted no ha pensado en nunca más en volver a ser pastor? Y me dijo, no, yo definitivamente no. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque a mí me gusta la salchicha, pero no me gusta cómo la hacen. Y esa idea me parece muy triste, da risa, pero es muy triste, porque tiene que ver con lo que tú decías ahorita. A veces la salchicha de lejos se ve deliciosa, ese hot dog se ve delicioso, pero ya cuando te empiezas a ser parte del proceso de fabricar la salchicha y tú dices, yo no puedo creer que la salchicha la hagan así. ¿Quién va a querer comerse una salchicha después de ver cómo la hacen? Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a muchos de los que hemos entrado como a ser parte de las entrañas de muchos de estos ministerios que están tan dañados. No hay ministerio perfecto, no hay iglesia perfecta, pero pues no tiene por qué ser algo desagradable para quien se acerca, simplemente real, humano, donde se ven ciertos matices de humanidad, pero tiene que ser un lugar saludable, un lugar donde con tranquilidad la gente puede ver cómo lo hacemos y no salir corriendo y viendo que todo está manipulado, armado, meticulosamente planeado y estructurado para poder generar estas emociones o esta respuesta en la gente, o que den plata o que se queden, o que sí, eso no es de Dios, eso no es del Espíritu, eso es manipulación, eso es control. Pero entonces, volviendo a tu punto, si todo el mundo sale y todo el que se va es un rebelde, pues hay que preguntarse entonces de dónde está el problema. Al final no creo que el problema no sean los que se van. Tiene que ser una capacidad de mirar hacia adentro. Pero mira, muchos de estos líderes ni siquiera... Yo alguna vez hablé con un pastor aquí en Estados Unidos, en el norte de Miami, hace mucho tiempo. Yo vivía en Colombia todavía y alguna vez le pregunté y le dije que qué pensaba él de este tipo de cosas, de estos pastores que perpetúan abuso, manipulación, control, y me dijo, hay dos tipos. Hay unos que están engañados y hay unos que son engañadores. Y a mí eso siempre se me quedó en la mente. Hay personas engañadas y hay engañadores. Y yo creo que hay personas que están engañadas, o sea, que genuinamente creen que están haciendo lo correcto y están manipulando a otros y controlándolos, pero ellos están engañados. Eso no los exime. Eso no los exime para nada, pero lo que estoy diciendo es, esa gente está engañada y están tan convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto. Y luego están los engañadores, que son estos que ya saben que están haciéndolo, que saben que está mal, pero pues les funciona, lo hacen por, no sé, por dinero. Claro. Al final Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, le dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero, la avaricia, ¿no? Entonces, que Dios nos libre, uno, de caer en eso, y dos, de llegar a lugares así. Y si llegamos, pues tenemos que irnos. Y, ¿sabes? Hay que irse, pues al final del día, si uno se tiene que ir, hay que irse con dignidad. Yo sí pienso que no importa de dónde uno se vaya, pues uno se va con dignidad
y sigue adelante, sigue en su proceso, busca la sanidad. Mi responsabilidad, si he sido abusado, mi responsabilidad es sanar. Esa responsabilidad no es de nadie más, es mía. Exacto. Y la responsabilidad del abusador es reconocer su error, pedir perdón y restituir, pero yo no puedo forzarlo a que lo haga. Entonces yo tengo que soltar, perdonar, seguir adelante y la gente que está haciendo eso pues le dará cuentas a Dios. Y por ahí por el lado entonces estamos nosotros como una piedrita en el zapato, mandando señales de alerta que mira, te voy a decir algo, uno a veces no las ve. Yo en el último proceso que viví fueron 2 años de abuso y yo empecé a ver banderas rojas, yo pienso que desde el primer mes. Y uno sigue. No, pero debo ser yo. No, pero debe ser que el problema es mío. No, pero debe ser que es que yo... Sí, o sea, como que yo seguía como, no, 2 años. No, pero el problema soy yo, pero debe ser que yo soy así. Yo soy el rebelde, Entonces, yo entiendo a la gente que está luchando en esos procesos. Por eso es tan importante alguien que se levante y nos ayude a abrir los ojos y de pronto estos mensajes, el reel que tú hiciste, el post que escribiste, este episodio, a alguien, así sea a una persona, le sirven para decir, wow, yo no estaba tan mal y esto me confirma que yo no soy el del problema. Y como lo puse yo en alguna de mis publicaciones recientes sobre el abuso, si tú estás siendo abusado y te estás dando cuenta que estás siendo abusado, que estás en un entorno tóxico, busca ayuda, pero busca ayuda fuera de ese círculo. Porque si tú buscas dentro de ese círculo, la gente te va a callar, te va a decir, no, el problema es tuyo, tú eres el rebelde. O sea, es obvio. O sea, si uno ahí le dice a un abusador, es que tú me estás abusando. No hay que pedirle ayuda al abusador o a los que están siendo abusados. Hay que pedir ayuda afuera. Claro. Es decir, que buscar una voz de afuera, una voz objetiva. Que diga, oye, sí, eso que tú me estás contando está feo, eso no está bien, vamos a manejarlo de esta manera o te recomiendo que hagas esto. Muy importante. Claro. Y bueno, wow, mams, con todo lo que dijo Felipe, o sea, diría, si usted está sintiendo como algo, eso que, como que el famoso pálpito, o sea, podría decir, en el lugar que te encuentras, ¿tienes paz? ¿Sientes libertad? ¿Sientes un apoyo? Si digamos tú dijeras, mira, necesito tomarme un tiempo para mí y enfocarme en mi familia. Por ejemplo, a uno le dicen que el primer ministerio es la familia, pero cuando vas a aplicar eso, te dicen ¿cómo así? ¿Por qué? Y volvemos con la culpa. Entonces piensa en eso. Mira que yo viví hace muchos años en Medellín, yo vivo aquí en Estados Unidos desde el 2000, y del 2009 al 2011 yo viví en Medellín 2 años. Y de tantas prédicas que uno escucha, o sea, uno ha escuchado cientos y cientos, me acuerdo tanto de un pastor, él era como el líder de jóvenes y hablaba de los 3 enemigos del hombre, o sea, del hombre, y decía, eran las 3 P's, la plata, el poder y la polla, porque en Medellín a las mujeres les dicen pollas. Entonces decía que esos eran los 3 enemigos o las debilidades del hombre. Y entonces en este caso hablando del poder, claramente la plata, el dinero, también que empieza como a corromper el corazón pues de muchos líderes, sino que pensaba en eso y en serio con lo que hablabas del poder, ¿no? Y digamos cuando, por ejemplo, pues a uno le gusta que le aplaudan, que le rindan pleitesía, que te digan, no, pastor, y sí me voy a entender, y hay veces todo esto es alimentar un ego, y en verdad eso no sea, o sea, uno habla del dinero, no, empiezas a recibir muchos diezmos y te corrompes, habla de las mujeres, como que, sí, la debilidad, pero nadie habla de ese alimento del ego, que en serio yo digo, eso es bien fuerte, porque pues imagínate que todos los domingos o los días te estén, pastor, cómo Dios te usa, o sea, y lo digo como humana, o sea, a cualquier persona que le aplaude, a uno le gusta eso, pero yo creo que uno como ser humano medir eso es difícil, ¿no? Porque es muy fácil medir el pecado de adulterio, fornicar, robar, pero esto de alimentar el ego es bien fuerte, ¿no? Muy, muy difícil, y ahí volvemos a ese punto de la sanidad, de la responsabilidad que uno tiene como persona de sanar, porque todos tenemos una relación malsana con la necesidad de afirmación y de aprobación, de alguna manera. Todos venimos de hogares rotos, unos más que otros, tenemos experiencias de nuestra
infancia y de nuestro crecimiento que fueron traumáticas. Hay ciertas raíces de abandono y de rechazo en nuestras vidas. Y todo eso va generando una necesidad de aprobación, de ser aprobados, de ser aceptados. Mientras mi fuente de aprobación no venga de donde tiene que venir, que es de la voz del Padre, ¿no? de Dios diciendo, como lo hizo con Jesús, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, sino que sea tan susceptible a sentirme validado y aprobado por los demás, eso es una bomba de tiempo, súper peligroso. Y entonces se junta, esos vacíos interiores se juntan con unas plataformas cristianas que te ponen en el centro, iba a decir show, pero no me gusta pues usar esa palabra, pero se entiende lo que estoy diciendo, como en la plataforma, en el spotlight, ¿cierto? Y eso se vuelve adictivo para quien no tiene su identidad bien arraigada. Y empiezas a replicar un montón de cosas porque eso es lo que estás buscando. Estás buscando ser aplaudido, estás buscando ser valorado, estás buscando ser reconocido, estás buscando la palmadita en la espalda, que pasa mucho también en las redes sociales, el like, el comentario, el follow, los seguidores. La última publicación que la hice ayer, dice muchos dones, poco fruto, qué peligro. Y tiene que ver con eso, con personas que buscamos sobresalir por nuestro carisma, por nuestros dones, por nuestras habilidades, y una cultura cristiana que lo promueve. Es que predica espectacular, es que habla de ese divino, es que profetiza y, mejor dicho, le acierta todo, o es que lo que sea, ¿no? Dependiendo de qué rama del cristianismo sea cada uno. Pero al final no se trata de cuán habilidoso sea yo, sino se trata de cuánto del carácter de Cristo hay en mí. Y por eso es que yo pienso que nosotros tenemos que buscar líderes equilibrados. O sea, ¿cuál es una buena iglesia? No, la de sana doctrina. Sí, eso es súper importante, pero es que todas tienen sana doctrina, entre comillas, si usted mira sus declaraciones de fe en la página web. La sana doctrina se evidencia en la práctica. Y entonces hay que buscar líderes que no sean uno en la tarima y otro en el piso. Que su familia los admire, que sean congruentes, que sean íntegros. Y ahorita tú decías algo sobre, por ejemplo, una mamá que tiene su bebé o tiene su hijo y entonces su hijo le va a demandar más tiempo en esta etapa de vida y entonces se va a alejar un poco de la iglesia y empiezan a traerles ese mensaje de culpa. Yo pienso que ahí también el problema radica en que entendemos la iglesia de manera incorrecta, porque la iglesia no es ese edificio al que vamos el domingo a servir, la iglesia somos las personas. Entonces mi consejo a una mamá que está pasando por eso es, está perfecto si no puedes servir y si no puedes ir a todas las reuniones que hacen en el edificio, pero no te alejes de la comunidad de fe, no te alejes de las personas. Ten relación con personas de tu iglesia, de tu comunidad de fe, y así sea que estés lejos de la organización eclesiástica y de las dinámicas logísticas y operativas y organizacionales de la iglesia, no te mantengas alejado del organismo de la iglesia. Y muchas personas no tienen la capacidad de separar esas dos cosas, empezando por los mismos pastores, que para muchos pastores que la gente venga a la iglesia es que venga y se siente en una silla el domingo. No, que la gente sea la iglesia y que la gente tenga una relación viva y real como comunidad. Eso para mí es lo más importante. Yo en este tiempo más que nunca estoy promoviendo mucho eso. Yo pues sí pastoreo una iglesia y no es una iglesia de iglesias en casa, no es una iglesia de células pequeñas en parques, es una iglesia normal, tradicional, que se reúne los domingos en un edificio, pero constantemente estoy haciendo el énfasis. La iglesia no es esto, la iglesia somos nosotros. Si usted no puede servir, no pasa nada. Si usted no puede venir un domingo, no pasa nada. Pero no deje que pase una semana sin que usted conecte con la iglesia. Llame a alguien, tómese un café con alguien, o invite a alguien a comer a su casa. Porque cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí y esa es la iglesia. Entonces, si yo estoy en un lugar que no entiende la iglesia de esa manera, ahí ya hay otra bandera roja.
¿sí? Claro. Y aquí ya obviamente me estoy metiendo más a temas de mi forma de entender la iglesia, que sé que no es el tema propio del episodio de hoy, pero para mí esa es una bandera roja, porque un lugar donde un lugar donde lo que te venden es que la iglesia es el congreso, el evento, la actividad del domingo, y eso es la iglesia, va a ser muy difícil, porque cada vez que tú te alejes de cualquiera de esas formas de expresión, por cualquier motivo, porque te enfermaste, porque tienes un viaje, porque estás pasando una temporada de vida donde te queda muy difícil, porque estás muy lejos, lo que sea, te van a traer culpa, te van a decir que te estás alejando, que te vas a enfriar, que no dejes de congregarte, pero es que ellos no saben expresar la iglesia de otra manera. Entonces es más saludable cuando uno tiene comunidades o iglesias donde sí tienen eso no es diabólico, eso no está mal, pero además de eso, entienden que el corazón de la iglesia realmente son las relaciones. Y eso es lo que yo creo que las personas tienen que tratar de proteger, no importa la etapa en la que se encuentren. Tuviste un hijo, perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir siendo parte de la iglesia? ¿Cómo vas a hacer? Es tu responsabilidad seguir conectado al cuerpo de Cristo. No solamente es que no me llamaron, no, porque entonces le estás poniendo el peso de la iglesia a una institución y la iglesia, de nuevo, somos personas. Entonces creo que ese equilibrio es muy importante tenerlo. No sé si eso tenga sentido. Sí, claro. Y mira que bueno, hemos estado hablando todo este tiempo sobre los red flags. Y bueno, y ya como para ir, no sé, de pronto adelantando, porque tampoco nos podemos quedar aquí hablando por horas, aunque nos encantaría. Bueno, y ahora sí, con las personas que ya se dieron cuenta de todas estas cosas, ya están con los red flags, ya son conscientes que llegar hasta ahí es un gran paso, ¿no? Pero ahora no hacen algo por miedo, por temor. Te pongo un ejemplo de algo que me dijo alguien que pasó por esto, que uno de sus, o sea, ella se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando, pero el esposo aún no. Y que un día el esposo le dijo a ella, no, es que, ¿qué sería de nuestra vida sin esta iglesia? Y ella le dijo, ¿qué sería de nuestra iglesia sin Jesús? No, o sea, y eso fue como un red flag para él, como, oh my God, ¿qué estoy diciendo? Y entonces, escuchando eso, me ponía a pensar, como les comentaba, yo no he estado en una situación así en una iglesia, pero yo sí estuve en una relación abusiva. Y mira que me ponía a pensar en por qué cuando uno está en una relación abusiva, tormentosa, tóxica, porque uno no termina. O sea, y no es porque uno no se haya dado cuenta, pero porque muchas veces uno piensa en los momentos lindos. No, pero es que me trató así, no sé qué. Entonces uno no piensa cuando te gritó, te manipuló, te controló, sino en esos momentos lindos. Entonces si terminó esto, esos momentos lindos se van a acabar. Pero ¿a costo de qué? O sea, agarrarse de esos momentos lindos, pero con todos esos otros que no son tan bonitos. Entonces estas personas, o sea, que he podido ver, como que no toman una decisión porque qué desagradecido voy a ser, porque aquí conocí de Jesús, aquí conocí a mi esposo o a mi esposa, acá cuando pasé en algún momento difícil me extendieron su mano y nadie está diciendo que eso no sea verdad, pero vas a seguir aguantándote todo el maltrato por esas cosas, porque te sientes desagradecido, o sea, vas a seguir en serio pasando por toda esta situación y ya te pongo cosas que así fueron literalmente todas estas personas que me escribieron, que cuando hablaron y dijeron, ok, me voy a ir, le salieron con estas palabras. En Deuteronomio cuando te dice, te voy a elegir entre la bendición y la maldición, y le leyeron todas las maldiciones, o sea, y en la Biblia dice que esas son lo que le pasa por desobediencia. Entonces le mandaron todas esas maldiciones. Otra de las cosas que le sacaron así textualmente de la Biblia es cuando... cuando digamos alguien confrontaba al líder o al pastor, era, ay, que usted no, así como en Moisés cuando iba a pasar el mar, a cruzar el mar rojo y que tenían que mantenerle los brazos arriba, tú no me estás manteniendo mis brazos arriba. Entonces, si yo me equivoco como líder, es tu culpa porque tú no me has estado levantando mis brazos. O otra palabra que también usan para manipular, cuando Noé, los hijos le exponen su desnudez, algo así cuando está borracho y eso, entonces dice, tú estás como los hijos que me estás exponiendo. Entonces usan toda esta palabra de estas personas que ya son conscientes, pero les ponen este miedo y este temor para no salir. Y ya la última cosa para pasarte la palabra, de muchas personas que conozco, y dicen, por ejemplo, alguien me decía, sí, mi hija, que es adolescente, esta persona no se congrega ahí, pero decía,
me dice que todo eso es verdad porque vio el video ese y me dice, pero es que todos sus amigos están ahí. O otras personas, trabajo en la iglesia, o mis clientes, no sé, digamos que pinto uñas, por poner un ejemplo, todas son de la iglesia, entonces si me voy a quedar sin clientes. Entonces todas estas personas siguen aguantando todo este abuso por todas estas situaciones. Mis amigas mamás, ya armé comunidad de amigas, ahora sí me voy, ¿qué va a pasar con todo esto? Entonces, o sea, no nos podemos alargar tanto, pero ¿qué podrías decirle a estas personas que por miedo no han querido ya tomar una decisión para salir? Yo he aprendido con el tiempo que el miedo es una fuerza que paraliza o moviliza, pero moviliza para el error. Normalmente el miedo lo frena a uno de tomar decisiones, o el miedo lo impulsa a tomar decisiones equivocadas. Cuando el miedo es la fuerza que te mueve, sea a quedarte quieto o avanzar, excepto el miedo en el contexto de mecanismo de defensa que nos fue dado para sobrevivir. Estoy hablando del miedo a lo que van a pensar, el miedo a lo que van a decir, el miedo a que me voy a maldecir, el miedo a que me voy a quedar sin trabajo, el miedo. Cuando el miedo es la fuerza que me para o me mueve, me voy a equivocar, siempre. Porque no hay una sola evidencia en las escrituras donde la fuerza del miedo produzca la voluntad de Dios. Siempre Jesús dijo, no tengas miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque dudaron. O sea, Jesús siempre está cuestionando esa fuerza, el miedo. No tengas miedo, ten fe. Entonces, piensa en esto. Si el miedo es una fuerza que me lleva al error, ¿será que Dios quiere usar el miedo como recurso para que me quede en una iglesia o como recurso para que no actúe o como recurso para que no hable? Yo creo que no. Si un líder viene en nombre de Dios a traerte miedo, a infundirte miedo, eso no viene de Dios, porque Dios no opera en el miedo. Dios solo opera en la fe. De manera que no solamente de no obrar por miedo, sería, digamos, mi consejo, sino hay veces que por más con dignidad que uno quiera cerrar un ciclo, si uno se dio cuenta que está en un lugar tóxico y tiene que salir, por más que trate de hacerlo bien, no hay manera de salir bien. Te van a secar, te van a maldecir, te van a condenar, Entonces esa idea de váyase, pero váyase en bendición, es como una idea de los cristianos, ¿no? Yo creo que yo crecí con eso, con esa idea de se fue, pero se fue en bendición. Entonces yo me pregunto, ¿qué es irse en bendición? Si siempre que te vas te van a recetar, qué horrible lo que dices, ¿no? Deuteronomio 30 o 29. Yo he aprendido a no exponerme innecesariamente a cosas que de antemano sé que van a lastimar mi corazón o a palabras que van a marcar mi camino. Porque las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen poder. Y si yo sé que al ir a hablar con esa persona me voy a exponer a que me maldiga, ¿yo por qué me voy a exponer a eso? Buscando que me bendiga, me va a maldecir. No, es que mi motivación es que me bendiga, no te va a bendecir. Claro, estamos hablando en el extremo de un lugar que es tóxico, que no es bueno, que no es... Ahorita hace un rato atrás dije, hay momentos donde Dios lo llama a uno a moverse y a irse de una iglesia, o uno tiene que salir, o por practicidad. Mira, yo como pastor hay gente que se ha ido de mi iglesia porque se casaron y prefirieron la iglesia de la esposa que la iglesia del esposo, y la de la esposa no era la mía. Bueno, pues ¿qué hago yo? Los bendigo, les deseo lo mejor. Eso es diferente. Pues, pastor, venimos a contarle que nos vamos porque esto y esto. Nos bendice, claro que los bendigo, ¿sí? Pero si tú vas y le dices a un pastor, mire, es que yo me voy porque usted es un abusivo y yo me he dado cuenta que aquí la cultura es tóxica,
no te van a bendecir. Claro. ¿Me va a entender? O sea, de entrada yo pienso que lo que uno tiene que partir es no buscar ese tipo, no exponerse a ese tipo de cosas. Por eso yo dije, si tú sientes que estás en un mal lugar, tienes que buscar consejo afuera. Y si ya afuera llega el consejo y tú dices, yo me tengo que ir de acá, vete. Tú no vas a dar explicaciones, tú no tienes que ir a contarles por qué te vas, tú no tienes que ir a pedirles permiso para irte porque te van a seguir abusando y te van a seguir maltratando. Con todas esas palabras, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que yo lo tengo como uno de esos pasajes Bandera. bandera, gracias. Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Otra versión dice, condenarás toda lengua mentirosa. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación procede de mí, declara el Señor. Este es un pasaje muy poderoso. Y yo quiero decirle a todas las personas que de repente alguien que ha estado sobre autoridad, un líder, un pastor, lo que sea, les ha dicho te vas a secar, te vas a maldecir, eres un rebelde, te va a ir mal. Yo te regalo de verdad esas palabras y te pido que las pongas en tu corazón. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Y yo lo he hecho. Yo traigo la palabra que me dijeron y digo, yo condeno esa palabra en el nombre de Jesús. Sí, porque al final aquí dice que esa es una herencia para mí como hijo de Dios y mi justificación, es decir, el que decide si yo soy justo o no, en inglés justo es righteous, a righteous person, una persona justa es una persona que está en right standing with God, está bien parada delante de Dios. Y esa persona que está bien parada delante de Dios, eso no lo decides tú, eso no lo decide el pastor, eso no lo decide el líder. El único que me puede justificar se llama Jesucristo porque de Él viene la justificación. Entonces, nadie puede desjustificarte, nadie puede quitarte la justificación. Tu bendición no está atada a que estés o no estés en ese lugar, tu bendición no está atada a que estés o no estés bajo esa cobertura, entre comillas. Tu bendición viene del Padre, tu bendición viene de Cristo. Entonces, no tengas miedo, ten fe y anula y cancela todas esas palabras en el nombre de Jesús. Toma la palabra y cancélalas y no se expongan innecesariamente. Sí, en estos días una persona fue bien grosera y me ha estado buscando para que hablemos y yo le dije a mi esposa, yo no quiero hablar ya con esa persona porque yo sé que eso va a ser más tóxico, va a ser más palabras contrarias, van a ser más ideas que van a querer a venir a mi mente y yo hoy escojo a qué palabras me expongo. Y yo creo que tú y yo tenemos ese derecho, es escoger a qué palabras nos exponemos. Eso es un derecho que nos dio Dios. Nosotros tenemos la capacidad de decidir a qué palabras nos exponemos y hay palabras que tú no quieres escuchar. Así no sean reales. Aunque no sean reales, esas palabras, lamentablemente la gente linda se va de las iglesias y aunque no la cree, algo dentro de ellos dice, pero ¿y si sí? ¿Y si sí me seco? ¿Y si sí me va mal? ¿Y si sí me quedo sin trabajo? ¿Y si sí le va a ir mal a mis hijos? No se expongan a eso. No lo permitan. Es más, si alguien se los está diciendo, usted detenga esa conversación. Mira, yo no recibo lo que me estás diciendo. Gracias. Hasta luego. No, y sabes qué, y la vida es vida. Y hay veces uno, no sé, justo ese día se cayó. Y entonces uno va a pensar, si ve, eso es porque me fui, no, y está ese temor como para volver, ¿no? Porque... Mira, en una iglesia de la que yo fui parte, a uno le decían que si no diezmaba, pues Malaquías 3:10, maldito serás con maldición porque estás robando a Dios. Y a mí una vez me robaron las llantas del carro. Y después me robaron las llantas del carro como a los 15 días otra vez. Eso que en Colombia era muy común que te ponían el carro sobre ladrillos, ¿sí? ¿Te acuerdas? Bueno, eso me pasó 2 veces seguidas como en el mismo mes. Y no sé, de pronto ese mes me había demorado en dar mi diezmo, lo que fuera. Y de una vez, ay, perdóname, Señor, porque te estoy robando. No. Así no funciona. Ese no es el Dios en el que creemos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el mensaje de Jesús.
Esos mensajes de manipulación, de control, de maldición, de condena, eso no reflejan, ese no es el espíritu con el que Jesús vino. Cuando los discípulos en el libro de Lucas, cuando los discípulos vieron que unas personas no se comportaban como se debían comportar según ellos, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los consuma? Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a condenar a la gente, sino a salvarla. Y entonces yo me quedo siempre con eso. El Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a salvar. Todo el que venga a condenar no viene de Cristo, porque Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. Claro que sí. Y mira que de todos modos, con eso que dices, acá en ningún momento justificamos al que sí se va de la iglesia por rebelde, ¿no? Porque obviamente de ahí es donde se agarran. Cuando te comentaba que todos los comentarios que yo recibí, si fueron 100, 200, dos fueron como mal, y uno de esos decía: ay, pero ustedes nunca han puesto una iglesia como para que se pongan a criticar y apoyar al rebelde. Entonces, y yo le escribí a uno, y la verdad no más, entonces yo le dije: mira, o sea, obviamente uno no está justificando al rebelde, al que se va por otras intenciones, como decía ahora, pero yo no tengo necesidad de poner una iglesia para saber cómo tengo que tratar a la gente, porque esto no se trata de iglesia o no, es hasta si yo voy a poner mi tiendita en la esquina, de cómo voy a tratar a mis empleados. Esto se trata de maltratar, y eso no está bien. O sea, simplemente no está bien, así como conozco muchos pastores que sí lo hacen bien. Entonces aquí esto no va en contra de la iglesia o de ningún líder o pastor. Pero bueno, ya ahora sí, para ir terminando, nos falta el grupo de las personas que ya se dieron cuenta, que tomaron la decisión, se fueron, pero no quieren volver a saber de iglesia, ni de Dios, ni de cristianismo, ni de nada. ¿Qué les puedes decir a estas personas? Primero, que los entiendo y que lamento mucho que ese haya sido su experiencia y hayan arribado a ese presente en el que quizás no quieren saber nada de iglesia, le perdieron la fe a la iglesia, a la gente, a los pastores. He estado ahí. Estuve ahí, tuve una época muy oscura, digamos, en mi corazón, muy, muy profunda. Yo le llamo la noche oscura del alma, como el libro de San Juan de la Cruz, The Dark Night of the Soul. Pero en mi noche oscura pues vino como consecuencia de esas heridas tan profundas y de ese dolor, de ese resentimiento, de esa frustración. Y en algún momento mis conclusiones fueron esas, ¿no? Yo no quiero volver a una iglesia, yo no quiero volver nunca más a tener nada que ver con el ministerio, a mí nadie me diga pastor. Pienso que hay una parte del proceso donde en cierto tipo de personas, dependiendo de lo que vivieron, esa parte del proceso es normal. No se sientan mal por pensar así, sentir así, pero no se den el lujo de quedarse ahí, porque la iglesia es maravillosa. La iglesia es un regalo de Dios. La iglesia no nació en el corazón de los hombres, nació en el corazón de Jesús. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi eclesía. Y hay dos cosas muy importantes. Primero, Jesús dijo sobre esta roca, es decir, sobre la verdad de que Él es el Hijo del Dios viviente, edificaré mi eclesía. La iglesia es de Él es el que la edifica. Entonces, si la iglesia es una idea de Jesús, yo quiero ser parte de la idea de Jesús. Entonces no se den el lujo de por haber tenido malas experiencias con hombres que no representan la verdadera iglesia de Jesús, de experimentar lo bueno, ¿no? Uno dice, por ahí dicen: el que se intoxicó con comida no deja de comer. Es probable que por un tiempo no quieras volver a comer el tipo de comida que te intoxicó. Es muy, muy probable que no vayas nunca más a volver al restaurante en el que te intoxicaste, pero hay que dar la oportunidad a otros. Hay otros lugares maravillosos donde la comida es espectacular y la preparan bien. Y volviendo al ejemplo de la salchicha, si te tocó experimentar una salchicha maluca, pues dale la oportunidad, date la oportunidad primero a ti, dale la oportunidad a la iglesia de mostrarte una salchicha saludable. Sí existen. No perfectas, porque somos imperfectos y estamos llenos de errores y estamos averiados y todos estamos en un proceso, pero hay lugares genuinos, hay lugares reales, saludables, de gente que está tratando de hacerlo bien, que tiene una motivación pura, correcta, donde aman a Dios, aman a la gente. Y yo también siempre digo,
Y si definitivamente no lo encuentras, pues qué tal si tú entonces eres esa iglesia, porque al final la iglesia, de nuevo, no es una organización, no es una estructura, no es una denominación. La iglesia somos personas. Si tú no encuentras, comillas, esa iglesia que estás buscando, qué tal si eres esa iglesia. Qué tal entonces si empiezas a reunirte con personas y empiezas a explorar nuevamente, restaurar un altar de adoración en tu casa, volver a leer las escrituras con tu familia y con tus amigos, alabar a Dios juntos, compartir a la luz de la palabra, pensar y conversar, y cuando menos pienses a lo mejor ya eres la iglesia y entonces no te alejas del diseño de Dios para bendecirnos, que es esa iglesia maravillosa. Digamos, eso es lo que principalmente yo les diría. Y si definitivamente están muy heridos y muy dañados, bueno, a lo mejor no están viendo este episodio porque alguien tan herido y tan dañado no quiere tener nada que ver con nadie que tenga un acercamiento a la fe cristiana, pero si sí lo estás viendo de casualidad y no sabes por dónde empezar, busca ayuda. Hay ministerios, hay personas que te pueden ayudar y que te pueden orientar. Empieza como a explorar, date la oportunidad de explorar y conocer un poco más, porque termino con esto. He aprendido a lo largo de los años que el género que te hirió, o quítale la palabra género y ponle la clase que te hirió, el tipo de cosa que te hirió, es la misma que Dios quiere utilizar para sanarte. Si me hirió una autoridad, lo más probable es que mi proceso de sanidad venga a través de una autoridad que represente la autoridad correcta. Si me hirió una esposa o un esposo y me destrozó la vida y dije nunca más me voy a casar, no, lo más probable es que en el camino vas a encontrar a alguien y vas a restaurar tu vida y con esa persona vas a terminar de sanar. Entonces, no volverme a exponer a lo que me hirió, no a la misma, de nuevo, no a la misma específica, sino al mismo tipo, puede ser que te prives de vivir sano y de vivir libre. Y yo lo estoy experimentando ahora porque después de mi propio viaje en el que dije no quiero volver a iglesia, no quiero volver a nada, un pastor empezó a acercarse a mí, pero como amigo, y empezamos a entablar una amistad, y después de entablar amistad empezamos a hacer vida juntos, y después de hacer vida juntos, cuando menos pensé, él me estaba proponiendo volver a ser parte de un proyecto ministerial. Primero yo le dije, no, eso no hay posibilidad de que yo lo haga, pero cuando menos pensé, aquí estoy, y hoy estoy otra vez en un proyecto ministerial caminando con esta persona que Dios puso en mi camino y que me ha ayudado a restaurar mi corazón hacia las autoridades espirituales, porque él es una autoridad espiritual, no es perfecto, pero es muy diferente a la persona que me hirió. Entonces yo creo que vale la pena. Y conozco como el mío muchas historias de personas que volvieron a encontrarse lo saludable después de haber sido heridos. Acuérdense del ejemplo del péndulo del que hablamos. El abuso lleva al desuso. Si tú fuiste abusado, lo más probable estás en desuso, estás totalmente alejado. Hay que buscar el equilibrio, hay que buscar el balance, hay que buscar venir al centro. Y el centro en este caso es buscar una comunidad saludable y darle la oportunidad a la comunidad, darle la oportunidad a Dios y darte la oportunidad a ti mismo también. Claro que sí. Felipe, muchas gracias. Gracias en serio por tu tiempo. Hoy tuvimos un episodio especial porque lo hice más largo de lo que normalmente lo hago, pero es que en serio no quería dejar nada por fuera. Y obviamente el último grupo es del que ya están del otro lado, ya sanaron, ya salieron, así que les mandamos un saludo y un aplauso para ustedes que pudieron tomar la decisión y están en el lugar donde todos deberían estar, ¿no? Y obviamente a las personas que no son cristianas, que no se congregan, que nunca han ido a una iglesia y vieron este episodio, primero sentimos tener que hablar de esto, pero como decías ahora, no siempre la ropa sucia se lava en casa, sino hay que exponer esta situación para que cuando usted llegue a una iglesia se asegure pues que no esté en todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Durante todo el episodio estuvieron saliendo tus redes sociales para que puedan seguirlo, para que puedan estar leyendo todos los posts que pone Felipe, sobre todo este tema tan controversial, pero mira, a mí me alegra que Dios nos pueda usar para hacer de bendición, ¿no? Mira que así como tú compartiste ese versículo en Isaías, ¿me repites, era Isaías qué? 54:17. Ok, yo tengo uno que justo Dios me lo regaló días después de cuando alboroté el polvero. Está en Gálatas 5, 7 al 10 y dice:
Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Así que si alguna vez sentiste que tu fe fue usada para manipularte, que alguien en nombre de Dios te confundió, te controló o te hizo dudar de tu valor, quiero recordarte esto. Esa voz no venía de Dios. Lo que tú dijiste ahora, que cuando algo viene del temor, no viene de Dios. Dios no impone cargas pesadas, no castiga con culpa, no te aparta del amor. Él llama con ternura, con libertad y con verdad. Y si alguna vez alguien te hizo tropezar en tu caminar espiritual, no fue Él. Como dice Pablo, Dios nos llamó a ser libres. O sea, llévense esta palabra arraigada en su corazón, esta libertad. Hoy oro para que puedas volver a correr con libertad, que ninguna voz distorsionada apague lo que Dios ya sembró en ti. Wow, Moms, gracias por haber estado acá, por escuchar, por abrir su corazón, porque este espacio es para ustedes. Felipe, una vez más, gracias por tu tiempo, y todas las Wow Moms, como siempre termino, recuerda que eres la mejor mamá que tu hijo pudo tener. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.